Bien, buenas tardes de nuevo. Estamos ya grabando la sesión. Es nuestra tercera clase y hoy vamos a dedicarnos al tema 2, el derecho bancario dentro del sistema financiero. La programación del curso presenta un pequeño error porque en principio aparecen dos sesiones previstas para este tema y una sola para el siguiente, que es el tema de los contratos bancarios. Y no es así, es al revés. Esta sesión o este tema le vamos a dedicar esta sesión y en el tema 3, el de los contratos bancarios, tendremos que dedicarle dos sesiones porque es una materia más amplia y requiere pues más tiempo. Es una pena que se va a cortar por las vacaciones de Semana Santa, pero bueno, no creo que por una semana que no tengamos clase, pues eh, olvidemos los conceptos de la semana anterior. Así que no habrá problema. Bueno, hoy vamos a introducirnos en una de las partes esenciales de este máster que se llama, como su propio nombre indica, es financiero y bancario. Y nos vamos a adentrar partiendo de lo que decíamos en sesiones anteriores, qué son los mercados financieros, qué es el mundo, el sistema financiero. Pues decíamos que se compone de tres patas, de tres partes: la bancaria, la de valores y la de seguros. Bueno, pues hoy, perdón, hoy nos vamos a adentrar en la primera de ellas, en la parte bancaria. Vamos a ver. Y aquí tenéis pues los objetivos y el esquema de lo que vamos a analizar en esta sesión. Vamos a ver el derecho bancario, el mercado de crédito bancario, la oposición que ocupa dentro del sistema financiero, y dentro de ello pues nos vamos a referir básicamente al marco institucional, a sus elementos básicos y a las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad bancaria. Y luego tenemos otra parte que es no tanto de regulación como de supervisión. Es decir, la regulación es el establecimiento de la norma y la supervisión, que se lleva a cabo también por el Estado, mm, en alguna de sus distintas posibilidades, es comprobar que la regulación es cumplida por los sujetos obligados a esa regulación. En materia de supervisión, bueno, en la documentación que tienen ustedes subida a la web aparece muchísima normativa, enorme normativa, y yo lo que he hecho es, bueno, pues traerles algunos supuestos concretos de supervisión, supuestos reales, que bueno, comentaremos después, y donde pueden ver ustedes pues los poderes que tienen las distintas instituciones para, para comprobar que los sujetos obligados cumplen las normativas establecidas y las sanciones que puede llegar a imponer y las consecuencias que puede llegar a imponer. Bueno, empezando por el marco institucional, tenemos que ver quiénes son quiénes son los controladores y quiénes son los controlados, los regulados. ¿Quiénes son las entidades reguladoras? Bueno, pues la entidad reguladora es la Autoridad Bancaria Europea, que es la que va a venir a establecer pues toda la normativa aplicable a la materia bancaria. Eh, Debéis tener en cuenta que, como seguramente habréis estudiado en algún momento de vuestra educación, la Unión Europea surge en 1951 y 1957, son los tratados fundacionales, y son tratados que tratan de poner
en común la actividad económica con el objetivo, primer objetivo de evitar nuevas situaciones bélicas en Europa. En el año 51 se constituye la primera comunidad económica, perdón, la primera comunidad europea, que es la del carbón y del acero, en la que se decide poner en común la producción, toda la producción de carbón y acero de los distintos estados que se incorporan a esa primera comunidad, entre los cuales están, pues lógicamente, Francia y Alemania, que, como saben ustedes, pues se habían disputado algunas regiones que eran ricas en esta materia. Alsacia, Lorena, eran dos partes muy discutidas por Alemania y Francia, y habían sido determinantes, pues, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Los europeos en aquel momento, uno de los máximos impulsores es el primer ministro francés, Schuman, hace una declaración en la que dice que, bueno, que una de las formas de conseguir que nadie se pelee y que tengamos paz en el continente es, pues, no discutir sobre la mayor riqueza económica del momento, que es el carbón y el acero. En el año 57, como se dan cuenta de que el fenómeno, con sus problemas, pero de todas maneras que funciona, pues entonces deciden ampliarlo a toda la actividad económica y surge así lo que se llama Comunidad Económica Europea, que es el germen de la Unión Europea, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o Euratom. Esos son dos tratados internacionales de 1957 en los que se crean, pues, esas comunidades. Esta comunidad económica inicialmente tan solo es económica, es decir, lo único que se trata es de evitar fronteras a los servicios, las actividades, las personas y los bienes. Esas son las cuatro libertades básicas, libertades de circulación por los distintos Estados miembros en un momento determinado, que es a partir del Tratado de Maastricht. Creo recordar que es del 96, 97. Se piensa que hay que poner en común algo más. La Comunidad Económica Europea pasa a llamarse Unión Europea y se produce una unión bancaria. Se establece una moneda única, con la excepción del Reino Unido, que mantuvo su propia moneda, y eso es lo que determina que, lógicamente, consecuentemente con eso, la política monetaria se ponga en manos de una autoridad europea. Y por eso tenemos una autoridad bancaria europea que es la encargada de regular, auspiciar y aplicar las regulaciones correspondientes al sector bancario en todos los Estados miembros. Esta unificación del marco jurídico en esta materia supone un avance, bueno, y que además, pues cuando se decidió, no se sabía muy bien a dónde se iba a llegar. O sea, habrán leído ustedes quizá en algún momento que la Unión Europea es una historia que se va haciendo paso a paso, con pasos pequeños y siempre sin saber muy bien, sin tener prediseñado cuál va a ser el futuro. Porque claro, el futuro, ¿qué es? La conversión en un único Estado, compuesto, un Estado federal compuesto de muchos pequeños estados. No se sabe. El avance de la Unión Europea es algo que está siempre por definir y que se va delimitando tratado a tratado. Lo que sí es cierto es que en este momento, pues, tenemos una unión bancaria y, como consecuencia de eso, tenemos que tener una única autoridad bancaria, que es la ABE, la Autoridad Bancaria Europea. Eh, Básicamente trabaja a través del Eurosistema, que es la reunión, la totalidad de los bancos centrales de cada uno de los Estados miembros, y a través de ellos
pues se gestiona la política monetaria y la gestión de divisas. Son funciones, como digo, que están vinculadas directamente a un órgano comunitario. Bueno, si esa es la entidad reguladora, ¿quiénes son los regulados? Pues los regulados son las entidades, las instituciones financieras. Este esquema creo que ya lo hemos utilizado en sesiones anteriores y bueno, aquí tienen ustedes pues todas las opciones que tenemos, los distintos tipos de entidades que componen el sistema bancario, distinguiendo las monetarias y las no monetarias. Dentro de las monetarias, pues están el Banco de España por un lado, las entidades privadas, incluyendo las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago, y los fondos del mercado monetario. Y dentro de las entidades de crédito, que ahora veremos que son fundamentalmente aquellas que permiten no solo operar concediendo préstamos a terceros, sino también recibir fondos directamente del público, pues tenemos los bancos, las cajas, las cooperativas de crédito, que normalmente en nuestro país adoptan la forma de, o el nombre comercial de cajas rurales, y por último el Instituto de Crédito Oficial, que es una banca pública. Las entidades no monetarias, pues tienen ustedes ahí las instituciones colectivas de valores inmobiliarios, las sociedades de valores, los fondos de titulación, sociedades de capital riesgo, instituciones de inversión colectiva, sociedades de garantía recíproca, etcétera. Y también las empresas de seguros y fondos de pensiones. Eh, Quizá de todo esto, de todo este conglomerado de tipos de sociedades y de entidades que componen el sistema bancario, quizá lo más interesante sea pensar que, claro, si estamos en un mundo eh, o sea, si estamos en un mercado europeo, pues también hay que tener, lo lógico es que los participantes en ese mercado europeo, pues también sean entidades con tamaño y estructura europea. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pues que normalmente lo que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia y estamos cada día se da se sube un peldaño en esta escalera, son muy pocas entidades, muy grandes, con intereses en distintos Estados miembros y que a su vez son dueñas a través de una estructura societaria, pues la que sea, de entidades que se dedican a otras funciones dentro de del sistema bancario. Por ejemplo, un banco es muy normal que también sea el único accionista de un establecimiento financiero de crédito. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una forma de derivar a aquellos clientes que no cumplen pues, los requisitos que puede exigir la ortodoxia bancaria. Tenemos determinados clientes que no son mi tipo y ¿qué es lo que hago? Pues no quiero perderlo. Lo que hago es que lo paso a una sociedad cuyo único accionista soy yo y que asume mayores riesgos. Establecimiento financiero de crédito. Por poner algún ejemplo histórico, pues no sé si sigue existiendo Hispamer, me suena que sí, Hispamer Servicios Financieros es un establecimiento financiero de crédito propiedad del Banco de Santander. Era inicialmente del Banco Central Hispano y creo que ahora está en el Santander. Eh, Otras posibilidades, bueno, instituciones de inversión colectiva, que son las agrupaciones de fondos, por supuesto que todos los bancos tienen los fondos que crean, las sociedades gestoras que crean, tienen sociedades de valores, tienen fondos de titulización. La titulización, les decía un día que era y además les dije que les iba a subir un vídeo y creo que no lo he hecho. Se me pasó la semana pasada, a ver si hoy puedo subírselo. Los fondos de titulización son aquellos fondos, aquellas agrupaciones de préstamos hipotecarios
que se financian a través de títulos que se emiten al mercado y con esos títulos, con ese dinero de esos títulos se adquieren participaciones hipotecarias cuyos intereses son los que permiten pagar los intereses de los títulos emitidos. Bueno, pues ese es otro negocio que también las entidades financieras utilizan y lo suelen hacer pues siendo único accionista de un determinado fondo de titulización. Sociedades de garantía recíproca no suelen coincidir, pero sí tienen participación. En Andalucía, por ejemplo, teníamos, creo recordar que eran dos, pero que después se fusionaron en una única sociedad de garantía recíproca y está muy participado, muy vinculado a las cooperativas de crédito o cajas rurales. Por último, las empresas de seguros y fondos de pensiones, bueno, pues exactamente igual. Todos sabemos que las compañías de seguros están participadas por bancos. Mafre está vinculada, pues estuvo vinculada en su día, si no recuerdo mal, a Caja Madrid, con lo cual actualmente estará muy vinculada a CaixaBank, salvo que la haya vendido. O por ejemplo, Caser. Caser era una compañía de seguros cuyos accionistas eran todas las cajas de ahorro españolas. Cada una participaba con un porcentaje del capital en función de su volumen de negocio. De hecho, Cáceres, cajas de ahorro, servicios, seguros reunidos o algo así. Esa era la abreviatura. Bueno, lo que quiero decir es que eh, para un mercado único y un mercado importante, un mercado global, se necesita una única autoridad, que es la autoridad europea, que trabaja o desarrolla sus políticas a través de los bancos centrales y también las entidades tienen que ser pues, lo suficientemente grandes como para operar en ese tipo de negocios. Ibercaja y Unicaja, pues probablemente sigan en el accionariado, aunque últimamente me suena que Caser lo ha comprado otra compañía de seguros más grande, que es, a ver si recuerdo, mm, el Betia, efectivamente. El Betia la ha comprado. Lo que no sé es si la ha comprado como socio específicamente experto en seguros y mantienen participaciones, pues Ibercaja y Unicaja, que prácticamente no. Yo creo que son las únicas cajas de ahorro convertidas en banco que no tenían una aseguradora propia y que por tanto necesitaban una compartida con el resto de cajas de ahorro. CaixaBank tiene Segurcaixa y no sé si queda algún otro banco procedente de cajas de ahorro. Creo que ya no queda ninguno más. No, la verdad es que la memoria me va fallando, pero vamos, seguro que no. Yo creo que únicamente queda única. Bueno, quedan las cajas vascas que se llaman ahora Cuchabank, me parece que es, y estos creo que tienen una compañía de seguros propia. Estos son dueños, por ejemplo, de Banco Cajasur aquí en Andalucía, pero tienen su propia aseguradora. Entonces en Caser posiblemente nada más que queden estas dos entidades y el capital, bueno, específicamente de seguros, que es el Betia. Bueno, continuando con esto y por centrar lo que es el concepto de entidades de crédito, son entidades de crédito, las empresas autorizadas, eso quiere decir, ahora lo veremos, que cualquiera puede crear una entidad de crédito, un banco, pero tiene que obtener la autorización por parte del sistema estatal para que pueda actuar como tal, cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y conceder créditos por cuenta propia. ¿Vale? Son la doble versión de la actividad financiera. Doy préstamos, pero también recibo los fondos directamente del público. Y se encuentran dentro de este concepto bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y el Instituto de Crédito Oficial.
Estas dos menciones que hago ahí a los riesgos y a la necesidad de regulación es para que veamos que son entidades privadas, pero que tienen, como asumen riesgos, pues es necesario que alguien las vigile. El Estado tiene que vigilarlas porque hemos dicho que reciben fondos del público y los invierten. Claro, eso, si los invierten en préstamos, eso significa riesgo de que no se les devuelva y eso significa poner en riesgo los fondos recibidos del público. Conclusión, pueden crear, si quiebran, pues una situación bastante complicada para muchos inversores y para muchos depositantes. Entonces, para vigilar que se cumplen toda la normativa, es necesario establecer esa normativa y, por otro lado, supervisar el cumplimiento de la misma. ¿Cuáles son las condiciones de acceso al ejercicio de la actividad bancaria? Bueno, pues por un lado, básicamente la autorización del Banco Central Europeo a través del Banco Central de cada Estado miembro y se exigen una serie de requisitos. Requisitos de solvencia, requisitos de idoneidad de sus accionistas principales y de sus altos cargos. Se exige profesionalidad de los altos cargos y se exige una buena organización administrativa y contable y procedimientos de control interno adecuados. ¿Qué es lo que se trata de garantizar aquí? Bueno, que esto no sea un chiringuito. Saben ustedes que si tienen curiosidad pueden irse a la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores donde cada dos por tres aparecen bueno, alertas de que hay chiringuitos financieros, porque el control ahí es mucho menos exigente. Cualquiera que cumpla unos requisitos mínimos puede empezar a operar como agencia de valores, es decir, mediar entre los inversores y los mercados para actuar en su nombre. Claro, eso es muy fácil y eso cada dos por tres pues da lugar a que haya pues un problema de insolvencia o un problema de falta de seriedad por parte de este tipo de sociedades. Eso no se puede permitir en los bancos y por eso se exigen estos requisitos mínimos. Solvencia, que no aparezcan entre los accionistas significativos. Evidentemente no estamos hablando de quien tiene una acción de 1 euro sobre un capital mínimo de 18 millones de euros, sino los accionistas con participaciones significativas. Y los altos cargos que tienen que ser idóneos y además tienen que ser profesionales. Y la existencia de esos procedimientos. Esto más detallado pues lo tienen ustedes en esta diapositiva. En primer lugar, tienen que adoptar la forma jurídica legalmente establecida, es decir, si quiero crear un banco, pues hay una ley que regula los requisitos para ser un banco. Si quiero ser una caja de ahorros, pues hay una ley que regula cuáles son los requisitos para ser una caja de ahorros o una cooperativa de crédito. El domicilio social, pues hay que tenerlo lógicamente en el territorio nacional, en España, y tiene que tener además su efectiva administración y dirección. Esto es un poco redundante porque el domicilio social, según la ley de sociedades anónimas, según la ley de caja de ahorro y cualquier norma que regule personas jurídicas, exige ya que el domicilio social se tenga donde se encuentre la efectiva administración y dirección de la sociedad. Pero bueno, no importa, en este tipo de temas, pues parece mejor ser redundante y no no dejar ningún resquicio a que alguien se pueda escurrir. ¿Quiere eso decir que un banco establecido en Francia no puede no puede operar en España? No, lo que pasa es que opera a través de otra forma distinta, que es la sucursal de banco extranjero. ¿Por qué? Porque quien comprobará que ha tenido y cumple los requisitos para ser un banco será la autoridad, la entidad, el Banco Central de ese país. Por ejemplo, tenemos un caso muy claro que es ING.
ING es un banco, no es un banco, es una sucursal de un banco, creo recordar que es holandés o belga, y por tanto, bueno, pues tiene su organización está allí, aunque aquí tiene pues el rango de sucursal que también está regulado en la Ley de Sociedades Anónimas. Esto es importante en lo siguiente, tiene que limitar su objeto a las actividades propias de una entidad de crédito. Ni alguien puede dedicarse a las funciones de una entidad de crédito, ni una entidad de crédito puede dedicarse a cosas distintas que no sean las actividades propias de una entidad de crédito. Parece lógico, eh, pero no lo es. O sea, perdón, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque ha habido, pues, hay, de hecho, situaciones en las que tanto por un lado como por el otro, se han producido rupturas de esta norma. Por ejemplo, todos sabemos que hay prestamistas privados. Alguien necesita dinero, en el banco no se lo dan, pues bueno, hay un mercado de prestamistas privados. Si ustedes están en redes sociales, pues verán cómo en algunos sitios, en algunas redes sociales, en algunos grupos, pues aparece siempre un prestamista ofreciendo su servicio. Y viceversa. ¿Puede un banco tener la tentación de dedicarse a vender coches, por ejemplo, por las tardes en las sucursales? Bueno, pues podría tenerlo. No puede porque la ley lo impide. Solo puede dedicarse a las funciones propias de una entidad de crédito. Siguiente requisito, capital social o fondo de dotación mínimo previsto en la normativa de cada una. Capital social para las sociedades anónimas, fondo de dotación para cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Después, la idoneidad. La idoneidad de accionistas, gestores, socios, dueños de participaciones significativas, administradores, directores generales y asimilados. Bueno, tienen que ser idóneos. ¿Cómo se marca esa idoneidad? Pues hay un reglamento que regula cuáles son los requisitos que se exigen. Por ejemplo, no haber sido condenado por un delito de los contenidos en determinados artículos del Código Penal que se refieren al sistema económico. Por ejemplo, la estafa, la falsedad. Digo esto porque ahora vamos a ver un caso específico de esto y un caso muy concreto. Por último, organización administrativa, contable, procedimientos de control interno, órganos de control interno para prevenir e impedir el blanqueo de capitales. El caso que les decía es el de Alfredo Sainz. Alfredo Sainz era el presidente del Banco de Banesto. Banesto, Banco Español de Crédito, lo recordarán ustedes, quizá porque en los años finales de los 80, 90, pues hubo un inversor que se hizo con el banco que es, todos habrán oído hablar de él, Mario Conde. Mario Conde, pues, se convierte en el dueño de Banesto. Banesto, después, pues, es intervenido por el Banco de España, parece que las cuentas no se reflejan bien, se interviene y se vende al Banco de Santander, que se convierte en único accionista de Banesto. Y el presidente de Banesto es Alfredo Sáenz. En un momento determinado, el Banco de Santander decide absorber a Banesto, es decir, eliminarlo como marca comercial. Se había quedado como marca comercial y pues ya no les interesa. Es lo normal, ¿no? Durante un tiempo se mantiene, pero después ya no se necesita ese reclamo y ya pues la gente va al Santander y ya no se acuerda de Banesto ni mucho menos. Y en ese momento surge un problema. ¿Por qué surge el problema? Bueno, tienen ustedes ahí los enlaces. Cuando yo colgué esto del país, se podía acceder porque era del año 2011, cuando lo guardé,
pero ya no se puede acceder porque ahora hay que estar suscrito y no le dejará entrar en el artículo. Pero se pueden hacer una idea con los otros dos enlaces, que sí funcionan porque lo he comprobado. Alfredo Sáenz era el presidente de Banesto y en un momento determinado, pues hay una operación de mucho dinero en la que se pone de acuerdo pues el jefe de los servicios jurídicos y de recuperación de Banesto con un juez que luego fue condenado por corrupción y estuvo en la cárcel un montón de años. Y bueno, consiguen poner un pleito para privar de libertad, además, porque los meten en la cárcel, a tres hermanos que eran, bueno, pues los socios de una sociedad a la que no habían avalado. Y lo hace el banco como forma de presionarles para que pagaran el préstamo impagado de la sociedad de la que ellos eran pues los dueños. Bueno, pues imagínense ustedes la catástrofe, ¿no? Además, era un tema muy burdo, aprovechan, ponen una querella contra estos tres hermanos, la querella se inadmite, pero aprovechan que está de vacaciones el juez titular, el juez que lo sustituye es el juez Estevil, y bueno, consiguen no solo que se admita a trámite, sino que incluso se les mete en prisión. Y están en prisión, pues yo no recuerdo si fueron 10 días o pisan la cárcel. Claro, eh, esa operación, ese intento después se cae porque no había motivos para la acción penal. Y inmediatamente después, los afectados pues interponen una acción por estafa procesal y falsedad documental y prevaricación y tal contra los responsables de eso. Los responsables que son el jefe directo, que es el que toma la decisión, el abogado que urde la historia, el juez corrupto y, como máximo responsable del banco, el presidente del Consejo de Administración, Alfredo Sáenz. El caso es que, bueno, aquello termina en una sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona. Yo recuerdo haber leído la sentencia cuando salió porque me llamó la atención, era muy fuerte. Y bueno, ahí se queda. La condena a Alfredo Sáenz son 3 meses de prisión, creo recordar, con lo cual no entra en prisión, pero incluye la inhabilitación para el desempeño de cargos directivos en entidades financieras. Bueno, llega la fusión-absorción de Banesto por Banco de Santander. Y como ustedes saben también, pues todas las fusiones implican una serie de pactos por los que los sillones que antes había se reducen y hay que repartirlos entre los principales directivos de las entidades existentes. Entonces, el acuerdo debía ser, supongo, que el presidente del Banco Santander seguía siendo Emilio Botín y Alfredo Sáenz se le nombra consejero delegado del Banco de Santander. Cuando esto llega al Banco de España, pues el Banco de España dice que no, que hay un reglamento, una ley, que dice que uno de los requisitos es no estar condenado por una sentencia firme por delitos de carácter económico. Y no admite a Alfredo Sáenz como consejero delegado del Banco de Santander. Se pueden ustedes imaginar el revuelo que se monta. El revuelo es tal que, bueno, al final, pues el gobierno que existe en aquel momento, que no recuerdo cuál era, le da el indulto a Alfredo Sáenz. Con el indulto, supuestamente, se sana esa, ese delito que ha cometido, ¿no? Se le indulta por el delito. Y alguien recurre ante el Tribunal Supremo el Real Decreto por el que se le otorga el indulto. Aquello acaba con una sentencia del Supremo en la que, bueno, pues el Supremo anula el indulto y mientras tanto,
curiosamente, además, no piensen ustedes mal de un gobierno o de otro, porque eh, había un gobierno de un signo y después hay otro gobierno de otro, y sin embargo uno indulta y el otro modifica el reglamento para que se pueda salvar de alguna manera. El caso es que, bueno, cuando se anula por el Tribunal Supremo el indulto, el escándalo es tan grande que ya no se puede, y el Banco de España finalmente no admite la inscripción como consejero delegado de Alfredo Sáenz. Con lo cual, bueno, es un caso en el que se lleva a rajatabla pues este cumplimiento de estos requisitos de que los administradores sean considerados idóneos. Esta historia pues duró años. Yo no le puedo decir exactamente cuánto, pero bueno, yo recuerdo que el tema pues estaba en los medios de comunicación en la época, y bueno, y fue un caso en el que creo recordar, y esto ya les hablo de memoria, que el Banco de España podía haberlo salvado porque se había modificado la norma para que entrara, pero bueno, por razones de oportunidad y por razones de decencia financiera, pues finalmente no se le admitió, a pesar de los esfuerzos que se habían hecho para que entrara a toda costa. Bueno, si eso, para presentar la solicitud, para conseguir crear un banco, pues no solo hay que eh, pedirlo, solicitarlo, sino que además hay que acompañar, pues se pueden ustedes imaginar la cantidad de documentación que hay que acompañar. Proyectos de estatutos, bueno, la certificación registral negativa, como en cualquier eh, sociedad anónima, o cualquier sociedad, mejor dicho, el programa de actividades, la relación de socios, para saber precisamente en en estas figuras es necesario que las acciones sean nominativas para saber quiénes son los socios, ¿vale? Relación de personas que hayan de integrar el primer consejo, en fin, todo esto es la documentación de esos mismos requisitos que ya les he dicho. Lo más importante, pues, el depósito de al menos el 20% del capital social mínimo, y el capital social mínimo, lo tienen ustedes aquí, es ni más ni menos que 18 millones de euros, que bueno, para ustedes y para mí esto es calderilla, supongo, y lo podríamos poner en cualquier momento. Así que podemos constituir un banco cuando nos parezca oportuno. Bueno, frente a los requisitos legales, además están los requisitos prudenciales. Esto de los requisitos prudenciales lo estudiaremos con más detalle, porque además bueno, lo veremos cuando veamos los acuerdos de Basilea, que están plasmados en una directiva europea y en normas también, con lo cual, bueno, son exigibles directamente en nuestro país. ¿Cuáles son esos requisitos? Que ya digo que veremos con más detenimiento. Bueno, pues tendremos que tener un capital o cantidades asimiladas al capital suficiente para cubrir no solo las pérdidas inesperadas, porque se puede producir una pérdida en cualquier momento. Imagínense ustedes que hemos eh, financiado la construcción de un centro comercial, se produce un incendio y el centro comercial pues se quema cuando está casi terminado. ¿Quién va a pagar, quién va a devolver ese préstamo? El seguro no cubre, por lo que sea, el daño. Bueno, son situaciones que pueden dar lugar pues a pérdidas importantes en las entidades bancarias. O imaginen que hemos financiado pues una promoción de 10 bloques o de 40 bloques en la playa, en una urbanización, y vienen unas lluvias intensas y las lluvias se llevan por delante pues esa promoción que estaba en marcha. Pues hay una pérdida importante. O un barco, hemos financiado la construcción de un crucero y el crucero se hunde. ¿Quién nos va a devolver la naviera? ¿Va a ser capaz de pagar
el préstamo si la fuente de sus ingresos ya no existe. Bueno, son situaciones en las que se puede producir pérdidas inesperadas que pueden llevar pues a dificultades de las entidades bancarias. También la liquidez. El principal problema, en principio, es el de solvencia. Y aquí, bueno, pues existen una serie de fondos propios mínimos exigibles que, ya les digo, que los veremos con más detenimiento y que van en función del tipo de capital, es decir, si es capital, si son reservas, si son determinados activos financieros y van en función del riesgo ponderado de cada uno de los créditos. Si la cartera de un banco se compone de muchos créditos, por ejemplo, por tarjeta, pues esos son riesgos mucho más frágiles, mucho más difíciles de cobrar que si la mayoría de sus créditos están garantizados con hipotecas inmobiliarias. Bueno, pues en función de eso hay que tener un determinado porcentaje, el 8% de los activos ponderados por riesgo, con determinados tipos de capital, y ya digo que lo veremos con más detenimiento en un tema específico que dedicaremos a eso. Lo mismo con el índice de liquidez. Es decir, no solo tenemos que ser solventes, sino que además tenemos que tener capacidad de responder a una crisis de liquidez. Imagínense ustedes que empezamos a sufrir una ola de pánico que provoca que durante 30 días seguidos se produzcan eh, retiradas de efectivo. Bueno, eso no es una situación extraordinaria. Yo les he colgado ahí dos vídeos de YouTube, son dos películas clásicas, todos seguros que la han visto. Una de ellas es Mary Poppins. Eh, Recordarán ustedes que uno de los niños que cuida a la institutriz va al banco del padre, tiene un penique, le quieren quitar el penique porque le quieren que lo deposite allí, el niño grita, me han quitado el penique, y eso alguien lo escucha y provoca que bueno, la gente acuda en masa a retirar sus fondos del banco. Eso es una crisis de liquidez, una crisis de pánico. La otra situación que también tienen en el otro vídeo es otra película que también habrán visto ustedes en alguna ocasión, Qué bello es vivir. Aquella historia de un banquero, porque lo que tiene es una especie de caja de ahorro, da créditos y tal, una especie de entidad financiera, y en un momento determinado, pues también se produce un riesgo de liquidez porque la gente empieza a llevarse el dinero, ¿no? En la escena, un poquito más larga esta quizás, en la que va el protagonista y con el dinero con el que se iba a ir de su viaje de boda, se acaba de casar, pues lo pone allí y empieza a darle dinero a los que quieren retirar sus fondos, con lo cual, pues bueno, se acaba la crisis de liquidez. Bueno, pues para evitar o para poder superar esas crisis de liquidez hay que tener dinero en metálico suficiente para cubrir un periodo de 30 días en situación de tensión grave. ¿Por qué 30 días? Bueno, pues porque si en 30 días no se ha resuelto el problema de la retirada de dinero, el Banco Central tiene que intervenir y hacer lo que proceda. Lo que proceda lo tienen ustedes aquí precisamente con la crisis del Banco Popular. La crisis del Banco Popular, lo mismo, que tienen ustedes archivos que no me ha dado tiempo a comprobar si están bien o no. Yo creo que sí, por lo menos el año pasado sí lo estaban. El gran problema del Banco Popular es que, aparte de tener problemas con las cuentas y tal, pues en un momento determinado empieza a sufrir ataques de liquidez. Hay retiradas de efectivo todos los días y pasados los 30 días y sin haberse arreglado el problema, pues la Autoridad Bancaria Europea acuerda la intervención y la venta del mismo por 1 euro al Banco de Santander también. Con lo cual, bueno, pues
Recordarán ustedes, porque esto es más reciente, esto es del año 2017, 2018. Ha habido además numerosos procedimientos judiciales contra el Banco de Santander, pues por la quiebra del Popular, ¿no? Yo mismo he tenido uno que he perdido porque, bueno, porque lo que había comprado mi cliente eran unos fondos del propio banco. eh, eran, eran participaciones preferentes del propio banco, y además no se lo habían comprado al banco, no lo habían suscrito en el mercado primario, sino que habían acudido al mercado secundario y lo habían comprado a un tercero. En una recentísima sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, pues me dicen que hay, y es cierto, una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que establece que no se puede indemnizar a los propietarios de acciones o de fondos propios del banco por la crisis del propio banco. Eh, es una solución, supongo que injusta, por lo menos eso pensarán o eso piensan los que lo han perdido, pero bueno, es razonable. Mientras haya acreedores, los socios no deben percibir nada. Y una participación preferente, pues en el fondo no es más que una participación en la que está pospuesto el derecho de cobro por detrás incluso de los accionistas, con lo cual únicamente si hubiese habido un activo que repartir entre los accionistas, podrían haber cobrado los preferentistas. Otros casos de supervisión, pues los tienen ustedes aquí, el de Bankia con el tema de la salida a bolsa, que como saben también acabó con su historia, con su procedimiento penal y todo eso, y la banca privada de Andorra, que fue intervenida, una entidad suya, que era propiedad suya, que era el Banco de Madrid. El Banco de Madrid era perfectamente solvente, y lo que tenía o lo que tuvo, lo que provocó en este caso la quiebra, fue que no se cumplían la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Banca Privada de Andorra fue intervenida pues, a iniciativa de la CIA o de los americanos, y el Banco de Madrid pues también lo hicieron así. Y bueno, ya digo, aquí tienen ustedes materiales para verlo. Se puede profundizar más, por supuesto, pero aquí tienen lo mínimo para que ustedes vean pues cuáles son todos esos poderes y todas esas normas que se recogen en la documentación subida a la web. Pues aquí tienen las aplicaciones prácticas más relevantes de los últimos años. Con esto, y salvo que tengan ustedes alguna pregunta, pues terminamos y nos vemos la semana que viene. De acuerdo, ya digo que la semana que viene entraremos en el tema 3, contratos bancarios, y les expondré la actividad 1, que aunque ya la vimos en su momento, pero bueno, les daré algunos detalles para que puedan acometerla con éxito. Si no hay preguntas, vale, pues lo dicho, que tengan ustedes buena semana, buen fin de semana intermedio, y nos vemos la semana que viene.